Estábamos hablando en nuestra reunión anterior, rápidamente así a vuelo de pájaro. Estábamos hablando acerca de el ministerio y hablábamos acerca de que una cosa es servir a una congregación y otra cosa muy diferente es el oficio ministerial, ¿sí? Nuestro servicio ministerial, que son dos cosas diferentes. Cuando nosotros servimos a una congregación, nosotros lo hacemos desde el nivel de querer honrar a las personas, de querer servirles, prestar un servicio en gratitud a todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho y sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Así que, bueno, ese es el principal objetivo, poder agradecer, ¿sí? Poder agradecer al Señor todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por eso nosotros prestamos un servicio a nuestra congregación, a ese lugar donde nosotros nos reunimos para rendirle culto al Señor, ¿sí? Para poder alabarle, adorarle, para poder recibir una palabra de edificación, una palabra que nos ministra y aparte de eso prestamos un servicio a las personas que van a congregarse en ese lugar. Ahora, otra cosa ya tiene que ver con el oficio ministerial, que yo le llamo así. El apóstol Pablo habló acerca de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que el fin de estos oficios ministeriales, 5 ministerios que menciona el apóstol Pablo, es edificar y perfeccionar al cuerpo de Cristo. O sea que estos oficios ministeriales, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es para perfeccionar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Te decía también que no olvides que una cosa no es lo mismo ir a la iglesia que ser la iglesia. Nosotros vamos a un lugar a congregarnos, a reunirnos, pero la iglesia somos nosotros. Nosotros somos miembros de un cuerpo. Sí, y ese cuerpo es de Cristo. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro Señor. Así que como Él es nuestra cabeza, entonces nosotros somos su cuerpo. Entonces, importante, teniendo claridad acerca de eso, entonces cada uno de nosotros como miembros de ese cuerpo, como miembros de la iglesia, como iglesia, tenemos un llamado específico. Y ese llamado específico no es solo para hacer algo para una congregación. ¿Por qué? Porque yo sirvo a una congregación en gratitud a todo lo que el Señor está haciendo en mi vida. Todo lo que el Señor hizo, ha hecho y seguirá haciendo en mi vida en gratitud. Miren que fruto de tener corazones agradecidos, de tener un corazón agradecido, es nuestro anhelo de servir en una congregación. Entonces, eso es importante. Ahora, el llamado es un ministerio, un oficio ministerial específico que nosotros tenemos para servirle al Señor, ya no solo a una congregación, sino servirle al Señor, servir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Que bueno, espero más adelante podamos ampliar este contexto del ser iglesia. Entonces, el servicio a Dios, a la iglesia, para poder edificar, para poder perfeccionar a la iglesia, llevarlos a Cristo, es posible solamente es posible, mira, escúchame bien, cuando nosotros operamos a través de esos oficios ministeriales. Como te decía, tú eres apóstol o profeta o evangelista o pastor o maestro. Que lo importante no es el título, sino la función. Poder funcionar. Puedes decir, ahí donde estás, necesito funcionar como iglesia, necesito funcionar en mi llamado. Puedes decirlo, necesito funcionar en mi llamado. Es importante tener claridad acerca de esto. Necesitamos ser
funcionales. A veces la estructura religiosa se enfoca más en el afán de tener un título porque piensa que el título o la credencial es la que hace el llamado o hace el ministerio, el oficio ministerial, pero no es así. Mira, evidencia de nuestros frutos en el oficio ministerial, evidencia del fruto de nuestro llamado, ese llamado que el Señor nos hizo para poder fluir como iglesia, evidencia de ello es un título. Entonces el título simplemente es la confirmación de los frutos que tú y yo estamos dando. Te invito a ver el mensaje anterior a esto, donde amplié un poquito más acerca de estos conceptos. ¿De acuerdo? Ahora, te hablé acerca de servir a una congregación y te hablé también acerca de un llamado ministerial o un oficio ministerial. No es lo mismo. Ahora que como iglesia nos enfocamos en servir al Señor, poder servir a una congregación, poder fluir, ministrar los corazones, impartir, que hablamos acerca de administrar, hablamos acerca de ministrar e impartir. Cuando impartimos, cuando damos de esa gracia que hay dentro de nosotros a otras personas, cuando damos esa medida que hay en nosotros a otras personas, entonces ahí ya estamos fluyendo en ese llamado ministerial, en ese oficio ministerial al cual el Señor nos llamó, que más adelante, por los frutos que nosotros estamos dando, ojo, solo por los frutos, más adelante, por los frutos que nosotros estamos dando, entonces vamos a tener un título como confirmación de lo que ya estamos haciendo en el Señor, de lo que ya estamos operando y manifestando en Cristo. Entonces, ese llamado es para fluir, es para ministrar, es para impartir. Ahora, el título viene después como testimonio y evidencia de lo que ya he ministrado a través de ese llamado que el Señor me hizo. Entonces, esos oficios ministeriales son solo para la iglesia, ¿ok? Esos oficios ministeriales son solo para la iglesia. Mire, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, esos oficios son solo para la iglesia, para los que estamos en Cristo. Ahora, miren lo maravilloso. Y es que siempre la evidencia de un llamado ministerial, de un llamado de parte de Dios, es la manifestación de su poder. Es la manifestación de su Espíritu Santo a través de cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo lo afirmó así, dijo, miren, porque mi predicación no es con palabras de humana sabiduría, sino con poder y demostración del reino de los cielos. Así es que se fluye, así es que se manifiesta el llamado, con poder y demostración. Si has recibido un llamado, lo menos importante, escúchame bien, es el título. Lo más importante es poder ministrar e impartir ese llamado que tuvimos de parte del Señor. Ahora, cuando damos de la medida que hay en nosotros, esa medida espiritual, siempre hay poder, siempre hay una manifestación del reino de los cielos, siempre, siempre, siempre. Miren que cuando Jesús hacía liberaciones y echaba fuera demonios, él dijo en una ocasión, y si por el dedo de Dios echo fuera demonios, eso quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. Miren, Jesús siempre asociaba el establecer el reino de los cielos con una palabra de poder y demostración, con una manifestación de poder, con una manifestación que demostrara la gloria y el poder del Señor en el lugar donde se estaba estableciendo. Entonces, yo te aseguro que si el Señor se manifiesta con gloria y con poder, podemos estar viendo ahí a un ministro,
a alguien que ha recibido un llamado, a alguien que tiene un oficio ministerial y está fluyendo a través de él, podemos determinar que el Señor está obrando ahí, que ahí hay un llamado. Entonces, eso es evidencia. Y después, ahí sí viene el título, como confirmación, afirmándote cuál es tu ministerio, pero fluye, fluye. No te quedes esperando en ningún momento a que alguien venga y te diga qué ministerio tienes para poder fluir. No, mira, el título no es el que hace al ministro. El título no es el que hace el llamado. No, primero viene el llamado y después una confirmación. El título no es el que determina la manifestación. No, las manifestaciones del poder de Dios a través de tu vida van a confirmar el llamado que tienes, el oficio ministerial que tienes. Es importante, ahora que hemos comprendido la diferencia entre servir a una congregación y servir al Señor a través de un llamado o un oficio ministerial, entonces ahora vamos a ver la diferencia entre ese llamado, ese oficio ministerial y el ministerio. Tenlo en cuenta, si puedes decir conmigo, no es lo mismo el llamado que el ministerio. No es lo mismo el llamado que el ministerio. Quizás has escuchado en algún momento de tu vida el término de fui llamado al ministerio, ¿sí? O de pronto alguien viene y pregunta, ¿ya fuiste llamado al ministerio? Quizás en algún momento se preguntó. Y mira que no es lo mismo el llamado que el ministerio. Ahora, ser llamados ¿a cuál ministerio? ¿A cuál ministerio? Porque no es lo mismo un oficio ministerial que el ministerio. No es lo mismo. Hay un llamado y nuestro oficio es servir en el ministerio a través de un apostolado, a través de una asignación profética, a través de ser evangelista, a través de ser pastor o maestro. ¿Listo? Puedo servir en ese llamado a través de mi oficio ministerial. Pero si el ministerio no son los oficios ministeriales, entonces, ¿qué es? Yo quiero que vayas conmigo a la Biblia, por favor. Y vayas a 2 capítulo 5, 2 capítulo 5, versículo 18. 2 capítulo 5, versículo 18. ¿Puedes decirlo, por favor? No es lo mismo el llamado que el ministerio. No es lo mismo. El apóstol Pablo habló y dijo, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ahí hay un llamado, ¿sí? Ahí hay un llamado, ahí hay un oficio. Mira, ¿cuál es el oficio de un arquitecto? Pues dirigir obras, ¿sí? Diseñar estructuras, diseñar construcciones, edificaciones y vigilar por el buen cumplimiento o la construcción de ellas, ¿sí? ¿Cuál es el llamado de un médico? Asegurar una buena salud en sus pacientes, ¿sí? O por lo menos atender sus necesidades físicas en cuanto a su salud a todos sus pacientes. Ese es el oficio, ¿sí? El título es médico, ¿sí? Médico general. El título es arquitecto. El título es abogado, ¿sí? El título es abogado. El oficio es litigar o defender los derechos de sus clientes, ¿sí? Entonces, ahí hay un título, pero también hay un oficio, ¿ok? Entonces, relacionemos el oficio ministerial no como un título,
sino como un oficio. ¿Ok? Ahora, todos esos oficios son con un fin, y es poder servir al ministerio o poder hacer el ministerio o ejercer el ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Versículo 18 de 2 Corintios capítulo 5. Y quiero que lo leamos. Escrito está, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Listo? Mire, quiero que lo leamos nuevamente. Algo que dijo el apóstol Pablo. Y todo esto proviene de Dios. Si quieren, después leen el contexto de 2 Corintios 4, 5 y 6 para que puedan ver el panorama completo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, hay un ministerio. El ministerio. Diga conmigo, por favor. El ministerio. El ministerio. Dígalo. El ministerio. Solo hay uno. ¿Ok? Importante ver esto. Solo hay un ministerio. Dilo conmigo, por favor. Solo hay un ministerio. Solo hay un ministerio. Importante ver esto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cuál es ese ministerio de la reconciliación? Todos, mira, todos los hijos de Dios necesitamos ejercer el ministerio. El ministerio, todos, sin excepción. Levante la mano el Hijo de Dios. Todos, como hijos de Dios, fuimos llamados a ejercer el ministerio. Ahora, ¿cuál es este ministerio de la reconciliación? Lee el versículo 20, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo. Primero que todo, es Cristo. Es por Cristo. No es por nuestras suposiciones. No es por nuestros argumentos. Miren que muchas veces la religión se inventa una cantidad de dioses. La religión tiende a entrar en un contexto de idolatría donde ven más importante liturgias religiosas que al mismo Cristo. Entonces dicen que para ser sanos, entonces necesita hacer aquí, hacer allá, hacer allí, cumplir con esta liturgia, cumplir con este rudimento, hacer aquí, hacer por allá, tienes que sacrificarte por aquí, tienes que esforzarte por allá, y desplazan el hecho de que en Cristo ya fuimos sanados. No está escrito en la Biblia que por las llagas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. ¿Por las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos sana a nosotros? ¿Cristo o el sacrificio que hacemos? ¿Cristo o la liturgia que tenemos que cumplir? ¿Cristo o el rudimento doctrinal lleno de mandamientos de hombres? Mira que se ha deteriorado muchísimo el contexto de el ministerio correcto y el fundamento de ese ministerio. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo. Sí o sí, si queremos ejercer el ministerio, que es solo uno, el ministerio de la reconciliación, sí o sí,
Necesitamos a Cristo como fundamento. ¿Puedes decirlo, por favor? Necesito a Cristo como mi fundamento. Necesito a Cristo como mi fundamento. Es importante verlo, es importante entenderlo. Él es el fundamento. Y no hay otro Dios dado a los hombres que pueda salvarnos, escrito está. Y no hay otro Dios dado a los hombres que pueda salvarnos, solo Cristo. Solo Cristo. Solo el nombre de Cristo puede traer salvación y reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué quiere Dios en Cristo? ¿Qué quiere Dios en Cristo? Reconciliar. Reconciliar. ¿Y a quién quiere reconciliar? Al mundo. A quien la religión o los mandamientos de hombre tanto desprecian, al mundo. Y justo a ese mundo es que Dios quiere reconciliar consigo en Cristo. Dios quiere, sí o sí, en Cristo, reconciliar consigo al mundo. Me recuerda lo que está escrito en Juan 3:16, si no estoy mal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó. Dios nos amó, aun cuando no queríamos saber nada de Él. Ahí nos estaba amando. Dios nos amó. Por eso nos reconcilió con Él. Y necesitamos llevar esa reconciliación en Cristo con el Padre a todos los hombres. A todos. A tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tu cónyuge, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de estudio, a tus compañeros de trabajo, a todas las personas. Necesitamos llevar esa reconciliación. ¿Cuántas personas no hemos visto que en vez de reconciliar a las personas con Dios en Cristo, lo que hacen es condenarles, juzgarles, atacarles? Hay más, te vas a ir para el infierno que una verdadera expresión del amor que es en Cristo. Dios quiere reconciliar. No quiere condenar. El plan de Dios en Cristo no es traer condenación. La condenación ya estaba sin Cristo. Cristo no se dio para que fuéramos condenados. No, Cristo se dio para que fuéramos reconciliados con el Padre. Y esas son las buenas nuevas que nosotros necesitamos llevar a todos los hombres. A todos los hombres. Miren lo que sigue aquí, maravilloso. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren lo que sigue. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que más hace la religión? Miren, ese es el problema de buscar más títulos que oficios. Quiero ser más reconocido por un título y no por mi servicio.
Quiero ser más reconocido no sé, por el glamour de que me digan, no sé, profeta o pastor o apóstol o evangelista o me digan maestro, que en realidad poder llevar reconciliación a los hombres a través del ser un pastor, a través de ser un profeta, a través de ser un apóstol, a través de ser un evangelista, a través de ser un maestro. Necesitamos entender el verdadero sentido del llamado, de ese llamado que el Señor nos hizo a ejercer un oficio que siempre el fin será reconciliar al mundo con el Padre en Cristo Jesús. Siempre. Y miren cómo lo hace el Señor, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es tu encargo? ¿Cuál es el mío? La palabra de la reconciliación. Para eso, para reconciliar. Puedes decirlo conmigo, por favor. Fui llamado al ministerio. Puedes comentarlo también. Fui llamado al ministerio. Dilo, coméntalo, decláralo. Fui llamado al ministerio. Ahora, ese llamado al ministerio, ¿para qué es? Para reconciliar. 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 Dilo, por favor. Reconciliar. Reconciliar. Miren lo que está escrito en el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el clamor? El ministerio de la reconciliación. Reconciliarnos. Reconciliarnos. Ese es el ruego. Ese es el verdadero ministerio. ¿Cómo lo ejerzo? Miren, primero que todo, entendiendo que Cristo es el fundamento de ese ministerio. Solo es posible por Cristo. También el Señor dijo, miren, también Jesús dijo, miren, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Miren que no es posible reconciliarnos o reconciliar a alguien con el Señor sin Cristo. Sí o sí lo necesitamos a Él como nuestro fundamento de vida. Ahora que ya sabemos a quién necesitamos, necesitamos también entender qué no necesitamos. No necesitamos predicar condenación. No necesitamos predicar muerte. Ya el mundo lo hace. Y lo hace con tremenda facilidad. No se trata de condenar. No se trata de juzgar. Se trata de entender lo que Jesús hizo con aquella mujer adúltera cuando la tiraron delante de él, y después de que todos los que la estaban condenando no fueron capaces de apedrearla, se fueron. Y Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? Y esta mujer dijo, se han ido. Y Jesús dijo algo que llena el corazón. Dijo, ni aun yo mismo te condeno. Y si Él no lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? No somos quien para condenar. No lo somos. Nunca olvides el ministerio de la reconciliación. Para eso es el llamado. Para ejercer el ministerio de la reconciliación. Y para entender que el fundamento de esa reconciliación, de ese ministerio, es Cristo.
Y que el ministerio de la reconciliación nunca es para condenar, no es para juzgar, es para reconciliar al mundo con el Padre, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí, ese es nuestro encargo. Ese es nuestro encargo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ven, ya tienes un llamado, ya tienes un oficio ministerial. Y ese oficio ministerial no es para un título, no, es para que ejerzas el oficio. Es para que hagas el oficio. Es para eso. Ve y reconcilia. Mira, si tú ya fuiste reconciliado, sabes cómo reconcilia el Señor. Porque ya lo experimentaste. Porque no fuiste condenado por el Señor, no fuiste condenada, fuimos reconciliados. Y sabemos qué es eso, sabemos qué se siente, qué se experimenta y qué se vive después de la reconciliación. Eso es lo que necesitamos llevarle a todas las personas de este mundo. Es para eso. Es para eso el llamado. Es para eso nuestro oficio ministerial. Para ejercer el ministerio de la reconciliación. Ahora, fluye. Fluye de la medida que hay en ti. No te quedes quieto. Sigue avanzando. Ministra lo que hay en tu corazón. Imparte la vida del Espíritu que hay en ti. Ministra los corazones en este tiempo. Ministra los corazones en este tiempo. Necesitas hacerlo. Necesitas sí o sí hacerlo. Sí, pero es que yo no sé cómo. No. Mira, sí lo sabemos. Porque si ya fuimos reconciliados con el Señor, sabemos cómo se experimenta. Ve y con tus propias palabras, deja que tu oficio ministerial fluya a través de ti. Y lleva reconciliación a todos los hombres que hay a tu alrededor. Lleva reconciliación. Puedes decirlo, necesito llevar reconciliación. Necesito llevar reconciliación. Es importante reconciliar, reconciliar, reconciliar a los hombres con Dios. Siempre. En Cristo Jesús, no teniéndoles en cuenta sus pecados. No, no. Reconciliarnos. Reconciliarnos. Esa es la tarea. Ese es el ministerio. Ahora, ya vemos la diferencia entre nuestro servicio a una congregación. Vemos ahora nuestro servicio al Señor a través de los oficios ministeriales, a través de nuestro llamado. Pero también ahora vemos cuál es el ministerio que necesitamos ejercer día a día. Sirve a tu congregación, porque esa es la forma de expresar tu gratitud al Señor, a través de tu honra, a través de tu siembra, a través de tu generosidad, a través de honrar al Señor con tus bienes. Sirve a tu congregación, tomando espacios, yendo allá, hablando, ofreciendo tus talentos, tus capacidades. Sirve a la congregación, bendice a alguien, ayúdale a alguien, sirve, porque esa es la mejor forma de expresar tu gratitud. Y si de pronto dices, no tengo tiempo, no tengo el espacio para hacerlo, mira, bendice, siembra, honra, para que otros se lo puedan hacer también. Ahora, si anhelas en tu corazón servir al Señor,
Necesitas ejercer tu llamado, tu oficio ministerial, sin importar el título. El título es el testimonio y la evidencia de lo que ya estás haciendo para el Señor. Amén. Fluye, fluye, busca oportunidades sin cansarte. No hasta el cansancio, no, sin cansarte constantemente. Fluye, fluye y busca oportunidades para hacerlo. Ahora, necesitas entender que el ministerio no es un título que recibes, no. El ministerio es el llamado que el Señor nos hace a todos sus hijos para reconciliar consigo en Cristo al mundo, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados. Porque se nos encomendó como el ministerio la palabra de la reconciliación. Reconciliación. Por eso dile, Señor, yo quiero ejercer el ministerio. Yo quiero ejercer tu llamado. Yo quiero, Señor. Yo quiero fluir a través de mi oficio ministerial. No importa si tengo un título o no lo tengo. Yo quiero dar. Yo quiero ministrar. Yo quiero impartir en este tiempo. Me es urgente y me es necesario. Lo necesito en este tiempo, en esta temporada. Me es necesario, Señor. Me es necesario, Señor. Díselo ahí donde estás. Díselo ahí donde estás. Señor, yo quiero ejercer ese llamado ministerial.